Bienvenido a Historias de Marple, donde las calles tranquilas esconden secretos escalofriantes. Esta noche, la ruta invernal de un cartero cualquiera termina en muerte, y la señorita Marple presiente lo que otros no pueden. Sírvete el té y acompáñate cuando comience el misterio. La nieve en St. Mary Mead tenía esa cualidad extraña y amortiguada que hacía que cada sonido pareciera un secreto. Se extendía en pliegues pálidos a lo largo de los setos y brillaba sobre los tejados de paja, suavizando incluso las chimeneas más austeras hasta convertirlas en delicadas siluetas. La campana de la iglesia dio las 11, un tañido lento y pausado, mientras la señora Weatherby se ajustaba la cinta del sombrero y declaraba, sin dirigirse a nadie en particular, que esperaba que el cartero no se retrasara. En los días previos a la Navidad, el cartero era el visitante más esperado del pueblo, trayendo saludos, chismes y, a veces, alguna decepción en sobres cuidadosamente sellados. Pero este año, los murmullos habían comenzado incluso antes de que se colgaran las coronas. Alguien había dicho que a Harold Finch, el cartero del pueblo, se le veía con demasiada frecuencia en el pub Crown and Scepter. Otra persona, quizá la señora Hartnell, afirmaba que últimamente, después del anochecer, daba un rodeo por el bosquecillo, entregando las cartas sin seguir el orden establecido. Los comentarios eran suaves, casi en broma, pero en St. Mary Mead, tales comentarios nunca permanecían inofensivos por mucho tiempo. La señorita Marple, sentada junto a la ventana en el salón, lo había oído todo durante sus tardes de bordado. Nunca fomentaba los chismes, aunque tampoco los desalentar. La información, siempre pensó, era como un ovillo de lana que convenía mantener ordenado, pero que a veces resultaba útil para remendar algún desgarro. Aquella mañana observaba el camino nevado, mientras el cielo pálido comenzaba a despuntar sobre la vicaría. Su tetera empezó a zumbar, y justo en ese momento una figura cruzó pesadamente la blancura del conocido portal de Harold Finch, con la bufanda roja enrollada 2 veces al cuello y su maletín de cuero balanceándose ligeramente descolocado. Lo que notó la señorita Marple, y nadie más, fue la irregularidad de su andar. No era solo cansancio, sino también vacilación, de esas que nacen de la reflexión. Se detuvo ante la puerta de la señora Price Ridley, sacó un sobre, lo miró fijamente más tiempo del necesario y luego lo deslizó en su buzón. Solo después de unos segundos siguió su camino. El momento fue breve, pero de algún modo perturbó la quietud. Hacia el mediodía, la conversación pasó del tiempo a lo tarde que había llegado el reparto. La mujer del tendero, apoyada en el mostrador, susurró que habían oído a Finch discutir en el callejón con alguien. Era una voz femenina, aguda y grave. La esposa del vicario lo descartó como una fantasía, aunque sus ojos delataban curiosidad. Y cuando el reloj de la calle principal dio las 3, el joven Tommy Pierce encontró la bicicleta del cartero apoyada contra el seto cerca de los huertos, con las ruedas medio enterradas en la nieve, pero sin rastro de su dueño. La alarma no sonó de inmediato. Los aldeanos prefieren explicaciones sencillas, un esguince de tobillo, un desvío, quizá unas copas de más en el Crown. Pero al caer la tarde, cuando las callejuelas se llenaron de la tenue luz dorada de las farolas, el vicario, el señor Clement, decidió organizar una pequeña búsqueda. Miss Marple, informada por la criada, dejó a un lado su taza de té con un suspiro más pensativo que preocupado. «Cuando las obligaciones de un hombre lo mantienen tan regular como un reloj», murmuró, «y el reloj se detiene de repente, rara vez es solo culpa del mecanismo». Encontraron a Harold Finch a la orilla del arroyo, detrás del viejo molino, medio enterrado en la nieve. Su maletín estaba abierto, con las cartas esparcidas como pálidos pétalos sobre el suelo blanco.
No había sangre, ni heridas visibles, solo la extraña y silenciosa sensación de muerte de un hombre que debería haber estado a mitad de su reparto vespertino. El agente dijo que parecía un desmayo por el frío, tal vez. Sin embargo, incluso su tono denotaba una pregunta que no se atrevió a formular en voz alta. Para cuando llevaron el cuerpo a la vicaría, la noticia ya se había extendido por todas las casas. Tan cerca de Navidad, suspiró la señora Weatherby. Pobre hombre, seguro que trabajaba demasiado. Otros murmuraban cosas más siniestras, que lo habían confundido con alguna carta que nunca debió haber leído, que había algo raro en la hora, que alguien lo hubiera estado esperando cerca del arroyo esa tarde. Miss Marple se apartó un poco del grupo que murmuraba. Sus ojos, serenos y azules como la escarcha, se posaron en la pila de sobres cuidadosamente apilados sobre la mesa. Uno, escrito con delicada tinta azul, reflejaba la luz de la lámpara de forma distinta a los demás, como si el papel mismo conservara el calor. Anotó el nombre sin tocarlo y luego dirigió la mirada hacia la puerta abierta, de donde el viento gemía levemente como una pregunta. Afuera, las luces navideñas parpadeaban con incertidumbre sobre la nieve y el aire olía a pino y humo de carbón. El pueblo seguiría preparando postres y adornando árboles, fingiendo que la costumbre restablecerá el orden. Pero la señorita Marple sabía que el equilibrio, una vez alterado, no regresaría tan fácilmente. Tiembla bajo la superficie, a la espera del próximo sonido, la próxima confesión, la próxima verdad susurrada en un salón. El leve murmullo de la conversación persistía en el vestíbulo de la vicaría, incluso después de que el alguacil se hubiera marchado. Las velas navideñas parpadeaban con incertidumbre en sus candelabros, proyectando sombras que danzaban sobre la cartera de Harold Finch y la nieve medio seca que se aferraba a su correa. Alguien había tenido la consideración de cubrirla con un paño, como si se debiera pudor incluso a un objeto que había estado demasiado cerca de la muerte. Miss Marple permaneció donde estaba, de pie junto a la mesa con las manos pulcramente entrelazadas frente a ella. El señor Clement se aclaró la garganta con ese sonido pausado y casi pastoral que se usa para restablecer el orden cuando el dolor amenaza con convertirse en chisme. Creo, dijo con suavidad, que debemos esperar al examen del doctor Haydock. Bien podría haber sido un fallo cardíaco. La señora Weatherby, que jamás soportaba un silencio, murmuró que el cartero había estado perfectamente sano hacía apenas una semana. Lo vieron subir en bicicleta hacia la mansión a un ritmo bastante enérgico, añadió, como si la energía fuera la prueba infalible contra la muerte. La esposa del vicario, amable y práctica, se dispuso a cerrar la puerta para protegerse de la sequía. «Tendremos que avisar a su hermana», dijo en voz baja. «Está en la residencia de Much Benham, ¿verdad?» «Sí», dijo la señorita Marple, sin dejar de mirar el bolso cubierto. «Pobre Lily Finch. Recuerdo cuando ayudaba en el club de costura. Una vez comentó que a su hermano no le gustaban mucho las tarjetas de Navidad y que le parecían hipócritas. Su voz no denotaba juicio, solo una curiosidad silenciosa, de esa que incomoda a los demás, sin saber por qué. Al amanecer, la historia había dado pie a una docena de nuevos rumores. La esposa del carnicero estaba segura de haber visto a un desconocido cerca de los huertos 2 días antes de que un hombre con un abrigo oscuro, de aspecto extranjero, le contara algo en voz alta. Al mismo tiempo, la señorita Hartnell insistía en haber oído a Harold Finch discutiendo con la criada de la señora Price Ridley sobre una carta privada. Nadie parecía saber qué contenía esa carta, aunque todos creían saberlo. Miss Marple, mientras paseaba hacia la tienda de ultramarinos para hacer su pedido semanal de té y grosellas, escuchaba con su habitual mezcla de cortesía y ensimismamiento.
Los rumores del pueblo le parecían como hilos de bordar, algunos gruesos, otros finos, y todos necesitaban ser clasificados antes de que pudiera aparecer el patrón. En el mostrador, el tendero Sims se inclinó hacia ella. «Qué terrible suceso, señorita Marple. Dicen que lo encontraron con los ojos abiertos, mirando fijamente al arroyo. El doctor Haydock dice que llevaba muerto varias horas. Quizá fue por hipotermia». «Tal vez», dijo la señorita Marple, «aunque he notado que los hombres que se caen en la nieve rara vez ordenan sus bolsas con tanto esmero». Parpadeó. «¿Quieres decir que no lo hizo?» «Oh, no quiero decir nada», dijo con una leve sonrisa. «Solo que hay gente que recoge incluso al final. La costumbre es algo obstinado». Al otro lado del prado, la señora Price Ridley organizaba una pequeña reunión de pésame que en realidad era una excusa para charlar. «Una pérdida trágica, por supuesto», declaró, «pero hay que tener en cuenta las circunstancias. Mi criada insiste en que ayer estaba bastante alterado». «Alterado, ojo, y por un sobre», bajó la voz. «Uno dirigido a la señora Larton, de Old Forge. Una viuda, no muy respetada. Puede que él estuviera involucrado». La señorita Marple, que casualmente estaba cerca, se fijó menos en la insinuación que en la forma de expresarse. «Un sobre», se repitió más tarde mientras caminaba a casa en el aire gélido. La palabra le pareció de repente vívida, a la vez cotidiana y peligrosa, un recipiente para cosas que era mejor dejar ocultas. Al caer la noche, el agente volvió a pasar, llamando cortésmente a la puerta de la señorita Marple. «Solo estoy haciendo la ronda», señora, dijo. «El inspector Chrysler viene mañana de Melchester. Necesito declaraciones de todos los que vieron al señor Finch ese día». «Con mucho gusto le ayudaré», respondió la señorita Marple. «Aunque no estoy segura de que lo que vi pueda llamarse avistamiento. Solo sé que se detuvo ante la puerta de la señora Price Ridley». El agente asintió con gravedad. «Qué asunto más extraño». «Y su criada dijo que faltaba una carta en el correo, una destinada a la antigua fragua. Ya veremos qué aparece». Tras su partida, la señorita Marple se sentó junto al fuego con su labor de punto. Las llamas emitían pequeños suspiros al consumir las últimas brasas. El suave repiqueteo de sus agujas le ayudaba a calmar los pensamientos que se acumulaban en su mente. Recordó el brillo de la tinta azul en el sobre del vestíbulo de la vicaría, la leve diferencia en el lustre. Tales detalles a menudo tenían significado, aunque solo el paciente lo percibía. Afuera, la nieve se había endurecido formando una costra que brillaba bajo la luz de la luna. En algún lugar, un perro ladró una vez y luego guardó silencio. Miss Marple levantó la vista de su trabajo y no escuchó el ladrido en sí, sino lo que le siguió el silencio que se extiende tras revelarse un secreto, cuando todos fingen no haber oído. El silencio que siguió fue tan absoluto que Miss Marple pudo oír el leve tic-tac de su reloj de repisa. Cada latido parecía medir no el tiempo, sino la inquietud. La mañana no trajo consuelo. La escarcha cubría los senderos del jardín y la oficina de correos permanecía cerrada, con su puerta roja inusualmente quieta. Se había corrido la voz de que había llegado el inspector Chrysler de Melchester, un hombre alto y delgado, con el aire de alguien perpetuamente indiferente a las costumbres rurales. Comenzó sus indagaciones desde el salón de la vicaría, donde la buena alfombra estaba protegida por una vieja tapicería y se servía el té sin ceremonias. La señora Clement lo recibió con una leve diferencia, mientras que medio pueblo encontraba excusa para pasar por las puertas y detenerse en la acera. La señorita Marple, siempre dispuesta a ayudar pero sin entrometerse, había sido invitada para que relata los sucesos del día anterior. Tras unos breves preliminares de cortesía, Chrysler fue directo al grano. «¿Dice usted que vio al señor Finch cerca de la puerta de la señora Price Ridley ayer por la mañana sobre las 11? «Sí», dijo la señorita Marple.
Hizo una pausa con un sobre. Parecía pensativo. Pensativo, repitió Chrysler, tomando nota. ¿Viste a alguien más en el carril? Nadie en ese momento. Ella sonrió levemente. Aunque en los pueblos, inspector, nunca se sabe quién puede estar observando tras las cortinas. La observó un instante, entre divertido y receloso. Efectivamente. Pasando la página, continuó. Parece que una carta dirigida a la señora Larson ha desaparecido de su bolsa. Vive sola en Old Forge, algo alejada de la carretera principal. La criada de la señora Price Ridley jura haber visto a Finch guardar algo en el bolsillo de su abrigo antes de marcharse. Naturalmente, esto plantea interrogantes. Por supuesto, dijo la señorita Marple con suavidad. Aunque he notado que los sirvientes a menudo ven más de lo que entienden, y a veces entienden más de lo que realmente han visto. La expresión del inspector sugería que aquella distinción no era útil. La propia señora Price Ridley afirma que Finch se había mostrado últimamente demasiado familiar. Dijo que una vez le trajo una carta que, según él, ya revelaba un error, pero ella no lo veía así. Me atrevería a decir que ese tipo de cosas pueden resultar embarazosas en comunidades pequeñas. Sí, en efecto, murmuró la señorita Marple. La vergüenza suele ser un motivo más poderoso que el dinero, aunque nunca hay que subestimar su precio. Chrysler asintió levemente. Hablaremos con la señora Larson a continuación. Si esa carta desaparecida le concierne, puede que tenga algo que ocultar. Cuando se marchó, Miss Marple se quedó charlando un rato con la señora Clement junto a la bandeja del té. Es eficiente, dijo la esposa del vicario, pero algo frío. La pobre señora Larson estará aterrorizada. Miss Marple removió su taza. Quizá no sea del todo injusto. Recuerdo que una vez frecuentó a la hermana de Harold Finch antes de que Lily ingresara en la residencia. La amistad entre personas con ciertos temperamentos suele acabar mal cuando una empieza a necesitar más de lo que la otra está dispuesta a dar. Más tarde esa tarde, el automóvil del inspector avanzó lentamente entre la nieve hasta la antigua fragua. Los niños corrían tras él, entusiasmados por la novedad, pero el frío ahogaba sus risas. La señora Larton, una mujer pálida, de cabello cuidadosamente peinado y manos nerviosas, lo recibió en un salón con un ligero aroma a cera de lavanda. Insistió en que no sabía nada de ninguna carta, aunque sus ojos se dirigieron fugazmente hacia la repisa de la chimenea cuando él mencionó el nombre de Finch. La señorita Marple, que paseaba por el sendero cercano, haciendo lo que describió como un recado para comprar lana, vio que la cortina de la ventana se levantaba ligeramente cuando Chrysler se marchaba. Fue un detalle insignificante, esa fracción de segundo de vacilación antes de que la tela volviera a caer, pero bastó para confirmar lo que su intuición ya le había dicho, que la serenidad de la señora Larson era fingida, no genuina. Aquella noche, el pueblo bullía de especulaciones. Algunos creían que la señora Larton y el cartero habían compartido algo más que cartas, otros murmuraban que el sobre desaparecido contenía dinero, quizá para comprar silencio, o peor aún, pruebas. La señora Price Ridley, con una convicción moral arrolladora, aseguraba a quien quisiera escucharla que Finch había estado chantajeando a una persona respetable. La palabra respetable flotaba en el aire como un perfume dulce al poseerlo, amargo al perderlo. Miss Marple habló poco. Asistió a las vísperas, cantó en voz baja y después conversó brevemente con el vicario sobre la necesidad de compasión en Navidad, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a aquel destello de tinta azul que había visto sobre la mesa de la vicaría y a la forma en que Harold Finch se había demorado, como decidiendo no qué entregar, sino si entregarlo o no. Al llegar a casa, la luz de la lámpara de su ventana se posó sobre la nieve, pálida e inmóvil.
Se sentó de nuevo junto al fuego, observando cómo las llamas se curvaban y cambiaban, brillantes en los bordes, oscuras en el centro. Había algo en ese patrón que parecía reflejar la esencia misma del pueblo. Calidez en la superficie, secretismo en las profundidades. Su labor de punto descansaba ociosa sobre su regazo. En el silencio, oyó unos pasos que crujían por el camino, vacilantes y desiguales. Luego, una breve pausa en su puerta, el sonido de alguien que casi llamaba, para después arrepentirse. El leve crujido de unos pasos que se alejaban resonó lo suficiente para que Miss Marple levantara la vista de sus pensamientos. La lámpara de su mesilla de noche tembló levemente en su pantalla de cristal, perturbada por la corriente de aire que entraba por la puerta. Quienquiera que se hubiera detenido ante ella no deseaba ser visto. Se levantó, con el chal sobre los hombros, y miró a través de la cortina de encaje. Solo quedaba la luz de la farola del camino y un tenue rastro de huellas, tan tenue como la propia vacilación, que conducía al sendero del cementerio. Consideró llamar a quienquiera que fuese, pero el instinto le dijo que el silencio sería más efectivo. Sabía que algunos secretos se revelan por la forma en que se ocultan. Giró la llave en el pestillo y regresó a su sillón, repasando mentalmente los pequeños detalles del día. Una carta perdida, una viuda asustada y un cartero que había muerto con su maletín intacto, cosas que, por separado, parecen inocentes, pero que, juntas, esbozar algo tácito. La mañana trajo el primer deshielo, aparecieron charcos de aguanieve a lo largo del camino, desprendiendo el aroma a tierra húmeda y hojas del año anterior. Miss Marple salió temprano, supuestamente para llevar bufandas de lana a la iglesia para los niños del coro. De camino, pasó por la casa de los Price Ridley y encontró a la criada arrodillada fregando los escalones. «¡Qué terrible, señora!», dijo la muchacha antes de que la señorita Marple pudiera saludarle. «El señor Finch es un hombre tan callado, pero debo decir que últimamente no estaba bien. Parecía nervioso cada vez que venía con el correo». «¿Nerviosa?», preguntó la señorita Marple con suavidad. La chica asintió, siempre mirando por encima de su hombro, y el día antes de morir me preguntó si la señora abría alguna vez sus cartas ella misma o si me pedía que lo hiciera yo. Una pregunta extraña, pensé. Mucho, dijo la señorita Marple. ¿Y qué le dijiste? Que lo hizo ella misma, por supuesto. Luego dijo algo extraño, de esos que una vez leídos no se pueden olvidar. La chica escurrió su ropa, inquieta. No entendía a qué se refería. Miss Marple le dio las gracias amablemente y siguió su camino hacia la iglesia, aunque su paso se había ralentizado. En su mente, la frase permanecía como escarcha en una rama. Palabras que no se podían borrar de la memoria. El tipo de comentario que hace un hombre al leer una carta que jamás debió escribirse. En el pórtico de la iglesia se encontró con el doctor Haydock, que estaba cerrando el motor. «Buenos días, señorita Marple», dijo secamente. «Ya se realizó la autopsia. Fallo cardíaco provocado por un shock. Ese es mi veredicto. No hubo violencia, pero algo lo sobresaltó, supongo». Sobresaltada, repitió pensativa, «Sí, eso encajaría muy bien». El doctor la estudió con una sonrisa cómplice. «Tienes otra vez esa mirada, como si estuvieras observando a una pequeña criatura cruzar un campo y tratando de decidir si es un conejo o un zorro». «Siempre prefiero estar segura antes de abrir la puerta», respondió con ligereza. Dentro de la iglesia, la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, esparciendo fragmentos de color sobre el suelo de piedra. Miss Marple colocó las bufandas con cuidado en un banco y dejó que su mirada se posara en el tablón de anuncios cerca de la sacristía. Entre los papeles colgados, horarios del coro, solicitudes de caridad, un sobre medio roto, se había deslizado tras el marco.
En una esquina se apreciaba un leve rastro de tinta azul. Lo sacó, limpió el borde y observó la letra de una mujer, refinada pero apresurada. No quedaba ninguna dirección, solo las iniciales, ATA-F, escrito a lápiz ligeramente en la esquina, como si hubiera estado destinado a ser clasificado. Lo sostuvo apenas un instante antes de guardarlo discretamente en su bolsa de labores. Tales descubrimientos se examinaban mejor en soledad. Al regresar a casa, el coche del inspector Chrysler estaba de nuevo aparcado frente a la vicaría. A través de la ventana lo vio hablar con el señor Clement con cierta impaciencia. Poco después, llamaron a la puerta. Solo una revisión, rutinaria, la señorita Marple dijo cuando ella lo dejó entrar. Hemos localizado el sobre perdido y lo hemos localizado la señora Larton. Era un asunto personal y dice que recibió una disculpa privada de Finch por un comentario indiscreto. Afirma que la destruyó sin leerla. Qué considerada, dijo la señorita Marple, cruzando las manos. Siempre he pensado que las disculpas son más peligrosas que los insultos despiertan la curiosidad. A Chrysler se le crispó la boca. Quizá, en cualquier caso, nada delictivo. Pero los rumores del pueblo son maliciosos. Si se le viera involucrado en los secretos de alguien, lo avergonzaría. Los chismes, dijo en voz baja, son un espejo, inspector. Rara vez muestran lo que uno desea ver, sino siempre algo que uno teme. Cuando él se marchó, ella volvió a sacar el sobre roto. Un tenue rastro de aroma a lavanda, de esa que usaban las mujeres de costumbres refinadas, aún impregnaba el papel, y bajo la solapa, un pétalo, frágil y pálido, se aferraba al pliegue, como un recuerdo mismo. Miss Marple la dejó junto a su taza de té, entrecerrando ligeramente los ojos. Según su experiencia, las flores prensadas rara vez expresaban solo sentimientos. Conservaban momentos o errores que alguien se negaba a olvidar. Afuera, un viento repentino barrió el pueblo, esparciendo los últimos copos de nieve sobre el arroyo. En algún lugar de esa corriente susurrante yacía la mitad faltante de una carta, y tal vez la primera respuesta verdadera. El pétalo aplastado reposaba sobre el platillo como una reliquia, su color desvanecido en un marfil apagado. Miss Marple lo observó con esa atención serena que siempre incomodaba un poco, como si pudiera percibir la esencia moral de un objeto con la misma facilidad que su superficie. El viento susurra levemente en las ventanas. Más allá, St. Mary Mead volvía a su ritmo habitual, o al menos lo intentaba. Sin embargo, el pueblo nunca recuperaba del todo su equilibrio una vez que los rumores se extendían. A media mañana, la señora Clement llamó, envuelta en su chal y con la expresión de quien tenía noticias que, en parte, le molestaba. Dicen que la señora Larson ha enfermado. Vieron al doctor Haydock salir de su casa temprano esta mañana. Creen que es gripe, aunque es extraño que haya aparecido tan de repente. Miss Marple asintió con la cabeza, con una expresión indescifrable. Quizás un shock, murmuró. Puede tener consecuencias bastante sorprendentes para la salud. La señora Clement se inclinó hacia adelante. ¿Hay algo más? El inspector encontró otro paquete de Finch sin abrir una carta para el señor Sims, el tendero. Estaba escondida detrás de una caja de harina. Parece inofensivo, pero sugiere que se había vuelto descuidado antes del final. «O deliberado», dijo la señorita Marple en voz baja, cruzando las manos. La diferencia, a veces, reside más en la conciencia que en el azar. La esposa del vicario frunció el ceño. ¿Crees que pretendía ocultarlo? Creo, dijo suavemente la señorita Marple, que a veces la gente protege la poca paz que puede, incluso cuando ya es demasiado tarde. Cuando la señora Clement se había marchado, la señorita Marple volvió a sacar el sobre roto.
Se le ocurrió que un pétalo presionado en su interior podría haber sido colocado allí por alguien sentimental o temeroso, usando el sentimentalismo como disfraz. Lo guardó en su bolso y decidió pasar por la antigua herrería. La casita de la señora Larton parecía frágil bajo el cielo húmedo. El jardín estaba cubierto de aguanieve y la verja de hierro medio descolgada. Una enfermera abrió la puerta, sonrojada y eficiente, pero la voz de la señora Larton resonó débilmente desde dentro. «Quiero verla». Dentro, el aire olía a menta y a abandono. La señora Larton yacía recostada sobre unas almohadas, pálida como el papel. «Discúlpame», dijo débilmente. «Es solo un poco de nervios». Toda esta atención al inspector, las preguntas es suficiente para enfermar a cualquiera. Miss Marple se sentó junto a la cama. Comprensible, dijo amablemente. Los hombres con cuadernos tienen la costumbre de remover recuerdos que uno creía olvidados. Los ojos de la otra mujer parpadearon. «Crees que estoy ocultando algo, ¿verdad?» «Creo», respondió la señorita Marple, «que la verdad a veces puede ser muy solitaria y la soledad engendra silencio. Pero el silencio también puede ser peligroso». Por un instante, el tic-tac del reloj llenó la habitación. Entonces la señora Larton susurró: «La destruí. La carta. Me lo pidió. ¿Harold Finch?» Ella asintió, una lágrima resbalando por su sien. «Él vino esa mañana. Dijo que era para otra persona, que había cometido un error garrafal y que arruinaría a alguien si alguien lo veía. Me suplicó que lo quemara. Lo hice, lo juro. Pero se veía tan asustado cuando se fue». La señorita Marple la observó con detenimiento. «¿Y te dijo de quién era la carta?» «No. Solo que no era mía. Pensé que tal vez la señora Price Ridley tiene la costumbre de escribir notas mordaces a todo el mundo». Miss Marple sonrió levemente, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Una carta entregada por error, quemada por amabilidad, y un hombre muerto horas después. Las apariencias, reflexiona, rara vez eran tan pulcras como el pueblo prefería. Cuando se levantó para irse, la señora Larton la sujetó de la muñeca. «Yo no lo maté, señorita Marple. Solo intenté ayudar». «Estoy bastante segura de que lo hiciste», dijo la señorita Marple, con un tono a la vez tranquilizador y definitivo. Afuera, el deshielo se había intensificado. El agua goteaba bajo los setos, trayendo consigo el tenue olor a descomposición que surge cuando el hielo libera lo que ha retenido. Caminó lentamente hacia la zona verde, donde vio al inspector Chrysler salir de la oficina de correos. Parecía cansado. Ningún progreso, admitió secamente. Las historias de todos encajan demasiado bien. Una perfección que huele a ensayo. Así es, dijo. La señorita Marple. La vida real rara vez se presenta de forma tan conveniente. Solo la culpa lo consigue. Chrysler la miró de reojo. Tienes una forma de hacer que suene moral en lugar de criminal. En los pueblos, respondió, suelen ser lo mismo. Se quedaron un instante mirando pasar un carro. Llevaba paquetes navideños del ferrocarril, alegres bajo un cordel rojo. Chrysler se volvió bruscamente hacia ella. Si tienes alguna idea de con quién se iba a reunir cerca de ese arroyo, ahora es el momento de decirlo. Miss Marple ladeó la cabeza. Aún no estoy segura de que fuera una reunión, inspector. Quizá fuera un regreso. ¿Una devolución? Sí. Verás, algunas entregas no son para otros, sino para uno mismo. Antes de que pudiera interrogarla más, la campana de la iglesia dio las 12 y desde un rincón del prado llegó el agudo llanto de una niña que llamaba a su madre. Miss Marple miró hacia el sonido y vio, medio oculto entre la escarcha, un trozo de papel azul que rodaba por el sendero llevado por el viento, como algo escrito que de repente se negaba a permanecer enterrado. El viento arrastró el trozo de papel azul y lo hizo deslizarse por los adoquines hacia el muro del cementerio.
Miss Marple se inclinó con cuidado y precisión, atrapando el trozo con sus dedos enguantados antes de que desapareciera en el aguanieve. Estaba húmedo y medio roto, pero la escritura, tenue y temblorosa, aún podía leerse. Solo unas pocas palabras permanecían intactas. Mejor oculto que confesado. Se quedó inmóvil un largo rato, la frase resonando en su interior con la claridad del tañido de una campana. Luego, guardó el fragmento en su bolso, alzando la vista hacia la iglesia. A través del cristal empañado, apenas pudo distinguir la silueta de la señora Price Ridley, con las flores dispuestas ante el altar, su postura erguida, los hombros rectos, símbolo de virtud. Para cuando entró la señorita Marple, la señora Price Ridley ya iba por la mitad de su relato sobre las últimas especulaciones. «Creo que el inspector está perdiendo el tiempo con la señora Larton», dijo sin levantar la vista. «La pobre mujer no tiene 2 dedos de frente». «No, si me pregunta, ese cartero tenía tratos con alguien mucho más cercano». Miss Marple sonrió levemente. «Qué desagradable suena eso, señora Price Ridley, y cuánto le gusta la naturaleza humana. Siempre imaginamos que las travesuras están más cerca de lo que creemos». La anciana sollozó. «Hay que tener en cuenta los hechos. Lo vieron en mi puerta la mañana de su muerte. Difícilmente puedo negarlo. Pero si eso me convierte en sospechosa, entonces toda mujer que haya recibido una tarjeta de Navidad es igualmente culpable». Una observación muy acertada convenció a la señorita Marple con suavidad. Las tarjetas y las cartas son muy reveladoras. Olvidamos que el papel recuerda con más fidelidad que las personas. Las manos de la señora Price Ridley vacilaron sobre una ramita de acebo. «Si se refiere a insinuaciones, señorita Marple, no las toleraré. El hombre era un necio, sin duda, pero la gente respetable debe protegerse de la difamación». Miss Marple inclinó la cabeza. En efecto, la respetabilidad suele ser una ocupación a tiempo completo. Cuando salió de la iglesia, la luz de la tarde se había atenuado hasta adquirir un tono grisáceo. El agua del deshielo resbalaba por las lápidas como lágrimas que habían esperado su turno. Cruzó el camino hacia la vicaría, donde se había congregado un pequeño grupo, presagiando el inconfundible pulso de los nuevos rumores. El murmullo se disipó a su llegada, y la señora Clement salió apresuradamente, pálida y nerviosa. «Han encontrado otra carta», susurró. «En el fondo del arroyo. Un chico la sacó con un palo. El inspector, furioso, dice que tenía una piedra que la lastraba». Miss Marple arqueó las cejas apenas un poco. «¿Con qué intención, dices? Eso sí que demuestra intención, ¿no?» Dentro, el aire vibraba con la presencia de la autoridad. El inspector Chrysler estaba de pie cerca del fuego, con los guantes goteando agua derretida sobre la losa de la chimenea. Sobre la mesa yacía el sobre rescatado, manchado de barro, pero inconfundiblemente del mismo tono de azul. «Va dirigida a la señora Price Ridley», dijo Chrysler con gesto sombrío. «Tiene matasellos de ayer». Finch debía de tener intención de entregarla o no. La atmósfera se tensó al oír esas palabras. El vicario se removió incómodo, e incluso el tic-tac del reloj parecía cauteloso. Miss Marple se inclinó hacia adelante. La letra, aunque borrosa, tenía la misma inclinación que había visto antes en el fragmento roto. ¿Cabe preguntarse quién la había escrito? «No podemos estar seguros», dijo el inspector. «Pero encontramos rastros de ese aroma a lavanda, el mismo que el de la carta que la señora Larton afirmó haber quemado». La expresión de la señorita Marple no cambió, aunque por dentro sintió una leve opresión ante lo inevitable. Entonces, quizá dijo en voz baja: «La señora Larson quemó la equivocada». Chrysler la miró fijamente. «¿Crees que eran 2? «Oh, muy posiblemente», respondió ella. «La culpa rara vez viene sola. Es como otro sobre, otro secreto.
La gente encuentra consuelo en ese equilibrio. Esa noche, el pueblo volvió a bullir de murmullos. Algunos creían que la señora Price Ridley era la verdadera víctima de algún escándalo. Otros murmuraban que Finch había descubierto algo comprometedor en su correspondencia. La esposa del panadero recordó haber visto su correo a principios de semana con un sello desconocido, quizá un escudo o un monograma, mientras que el dependiente del tendero juró haber visto una vez a Finch entregando mercancía mucho después del horario de cierre. Miss Marple escuchaba no lo que se decía, sino lo que se callaba. La omisión de ciertos nombres, la cuidadosa formulación de la virtud, el silencio cada vez que se mencionaba a la señora Larton. El silencio, lo sabía, era, en sí mismo, una forma, el contorno del miedo. Cuando regresó a casa aquella noche, colocó el fragmento azul y la carta empapada del arroyo, uno al lado del otro sobre su escritorio. A la luz de la lámpara parecían reflejos el uno del otro, uno incompleto, el otro desfigurado. Entre ellos yacía la verdad, oculta no por la ausencia, sino por la intención. Su mirada se posó en el pétalo prensado que reposaba en su platillo, ahora quebradizo como el cristal. Pensó en la cuidadosa cartera de Harold Finch, en su ruta metódica, en su silenciosa desesperación. Mejor oculto que confesado, decía el papel roto. Quizá él lo había creído hasta que algo o alguien le hizo cambiar de opinión. Una ráfaga de viento sacudió las contraventanas. Miss Marple alzó la vista y, por primera vez, notó un movimiento más allá de la ventana, una silueta que permanecía en el borde de su jardín, medio oculta por el seto. La figura no se movía, solo observaba, como si esperara a que ella se diera la vuelta primero. La figura que se veía fuera de la ventana de Miss Marple permaneció allí el tiempo justo para que ella estuviera segura de que era real. La tenue silueta, un contorno oscuro contra el seto plateado por la escarcha, se movió una vez y luego se desvaneció en la sombra más profunda del camino. Esperó un instante más, luego corrió la cortina con calma y atenuó la luz de la lámpara. El miedo era una sensación que consideraba totalmente impráctica la curiosidad, en cambio, casi siempre resultaba útil. La mañana llegó apagada y gris. El deshielo había terminado y una frágil capa de hielo cubría cada rama y cuneta. Miss Marple se levantó temprano, con la mente ya urdiendo los hilos de su plan, no una trampa propiamente dicha, sino más bien un patrón. La gente reflexiona, se revela mejor cuando cree que nadie la ve. A las 9 ya caminaba hacia la vicaría, su menuda figura era una nota familiar en el ritmo del pueblo. Se encontró con el doctor Haydock a mitad del camino, su aliento se empeñaba al quitarse el sombrero. «Ya lo sabrá», dijo. «La criada de la señora Price Ridley ha desaparecido. Dejó su puesto después de medianoche». Los ojos de la señorita Marple se abrieron ligeramente. ¡Qué lástima! Las jóvenes rara vez desaparecen por razones nobles, aunque a veces es el miedo, más que la imprudencia, lo que las hace huir. «Quizás miedo», asintió Haydock. «El inspector está registrando la vía del tren. Puede que se haya ido para siempre». Miss Marple murmuró un agradecimiento y siguió adelante. Pero algo cambió en su interior. Que una doncella desapareciera justo la noche en que una figura vigilaba su jardín no era casualidad. El miedo pudo haber ahuyentado, pero alguien le había enseñado a qué temer. En la vicaría, la mesa del desayuno aún conservaba los restos de una conversación apresurada. La señora Clement parecía cansada, con la tetera olvidada a medio servir. «Hemos estado desvariando desde el amanecer», dijo. «El inspector está convencido de que la criada sabía más sobre la muerte de Finch de lo que admitió. Me atrevería a decir que sí, pero pobre criatura». Miss Marple aceptó una taza de té con voz suave. «Si tiene miedo, no permanecerá oculta por mucho tiempo».
Las conciencias culpables se esconden a la vista de todos, pero la inocencia suele buscar consuelo. La señora Clement frunció el ceño. ¿Crees que volverá? Creo, dijo la señorita Marple, que si uno le diera la ilusión de seguridad, bien podría encontrarla irresistible. Más tarde esa mañana, se presentó en la cabaña de la señora Price Ridley. La dueña de la casa, envuelta en aires de grandeza y pieles, la recibió con frialdad. Si ha venido a insinuar que mi criada se ha fugado con mis cucharitas de plata, le aseguro que están todas en su sitio. Nada de eso, dijo la señorita Marple con dulzura. Pensé que le gustaría saber que he estado tejiendo bufandas adicionales para los niños de la parroquia. Este trabajo requiere ayuda, y me preguntaba si su criada podría volver para ayudar. Una cocina familiar quizá resulte más acogedora que las preguntas de la gente. La expresión de la señora Price Ridley se endureció. Si regresa, no volverá a entrar en esta casa. Maldita traidora que se escapa a escondidas, susurrando mentiras a la policía sobre mí y ese cartero. Miss Marple parpadeó levemente. ¿Mentiras? ¿Dices? ¡Ay, Dios mío! Entonces debe ser muy molesto que las repitan. Incluso uno podría sentir la necesidad de corregirlas en público. La mujer vaciló, con los labios apretados. La publicidad es precisamente lo que quiero evitar. Así es, dijo la señorita Marple. La respetabilidad puede ser como un cristal muy frágil. Lo mejor es limpiarla en privado, antes de que alguien note la mancha. Al marcharse, se detuvo junto a la puerta del jardín y miró hacia atrás. A través de la ventana con cortinas, la señora Price Ridley permanecía inmóvil. Una estatua de compostura temblaba levemente en los bordes. Esa noche, la discreta estrategia de Miss Marple empezó a surtir efecto. La criada apareció justo después de vísperas, temblando y llorando en la puerta de la vicaría. Había estado durmiendo en el cobertizo de jardinería detrás de la escuela. La historia de la muchacha salió a borbotones. «Dijo que me lo recompensará», susurró la criada. «Me refiero a la señora Price Ridley. Me dio un chelín por decir que había visto al cartero guardar algo en el bolsillo, una carta que no debía entregar. Pensé que no tenía nada de malo. Pero cuando lo encontraron muerto, me dijo que debía mantenerme firme, o le diría a la gente que le había robado el broche». Miss Marple escuchó sin interrumpir, con el rostro lleno de compasión y seriedad. «¿Y te dijo que contenía la carta?» La chica negó con la cabeza con tristeza. Solo que no era para ella, pero que lo quería de vuelta antes de que alguien más lo viera. Siguió un silencio, interrumpido solo por el leve crepitar de la chimenea. Miss Marple posó una mano suavemente sobre el hombro de la muchacha. «La verdad, querida, es como el agua. Puedes expresarla, pero siempre encontrarás otro camino». Cuando la criada subió a descansar, la señorita Marple se quedó junto al fuego. Sacó una vez más el trozo de papel azul, mejor oculto que confesados, y pensó en el cartero de pie en la nieve, dividido entre el deber y la conciencia. Ahora sospechaba que aquella frase no la había escrito él. Afuera, el reloj dio las 8. La luz de la linterna del inspector se movía por el sendero, fija y fría. Miss Marple se acercó a la ventana y apartó la cortina lo justo para verlo pasar junto a una figura solitaria que buscaba la verdad entre la escarcha. Más allá de esa luz, en una de las casas ordenadas de St. Mary Mead, otra figura esperaba a alguien que había enviado una carta de más y quizás había recibido una de menos. El tenue resplandor de la linterna del inspector se desvaneció en la esquina, dejando la ventana de la señorita Marple de nuevo sumida en una quietud plateada. Dejó caer la cortina y permaneció un instante junto al fuego, con el laboreo intacto sobre su regazo, sopesando no los hechos, sino las tendencias, ese silencioso cálculo del comportamiento que también conocía. La confesión de la criada había descorrido un velo, pero bajo él
yacía un patrón más sutil, tejido no con miedo, sino con intención. Amaneció un día fresco y seco, con el aire tan nítido que transportaba cada sonido. Desde su salón, Miss Marple oyó el golpeteo rítmico de la persiana de correos al abrirse, señal de que la vida del pueblo volvía a su rutina, aunque esta misma rutina ahora vibraba levemente. Se puso el abrigo, cogió el bolso con el pequeño fragmento azul dentro y se dirigió a la plaza. La jefa de correos, la señora Pettifer, levantó la vista al entrar. «Buenos días, señorita Marple». Le comentaba al señor Sims lo extraño que resulta volver a clasificar el correo después de lo del pobre Finch, como si todo el pueblo quisiera olvidarlo. «El silencio», dijo Miss Marple con dulzura, «es el homenaje más elocuente. Impide que los vivos hagan las preguntas equivocadas». La señora Pettifer, poco acostumbrada a la filosofía antes del desayuno, parpadeó y esbozó una sonrisa irónica. El inspector ya ha pasado. Quería saber si Finch había dejado alguna carta, solo un paquete marcado. Devuelto al remitente. Sin cambios. Notable. Miss Marple examinó el paquete distraídamente. Entre los sobres neutros había uno escrito con la misma caligrafía precisa que había visto antes, tinta azul, presión tenue y una leve mancha donde la pluma se había detenido en un instante de vacilación. La dirección, sin embargo, era curiosa. Señor Harold Finch, con la oficina de correos de St. Mary Mead. Eso sí que es sorprendente, murmuró. ¿Una carta enviada al propio remitente? La señora Pettifer frunció el ceño. «Oh, eso lleva aquí semanas». Él se negó, diciendo que se trataba de algún error. «O quizás», dijo Miss Marple en voz baja, un recordatorio que no podía soportar abrir. Pidió guardarlo para el inspector, y la jefa de correos, agradecida por su serena autoridad, accedió. Miss Marple lo deslizó en su bolso. Junto a los demás el peso del papel ahora le parecía un corazón que latía silenciosamente contra la palma de la mano. Afuera, el pueblo parecía casi alegre. Los niños se perseguían entre la nieve que comenzaba a escasear y la campanilla de la tienda de ultramarinos sonaba con la seguridad de la costumbre. Sin embargo, la señorita Marple presentía que aquella alegría era una actuación colectiva, cada sonrisa ensayada para mantener a raya la inquietud. Se detuvo en la tienda de comestibles para pedir té y mantequilla, y el señor Sims, muy amable y locuaz, le proporcionó los ingredientes frescos. Qué cosa más rara, esta carta al cartero. El lechero me contó que la escribió una señora y que el papel tenía un cierto aroma, dijo. Lavanda, igual que las demás. «Qué observadora», dijo la señorita Marple con mirada amable. «Se olvida cuántos crímenes se delatan con un perfume. Su aroma perdura mucho más de lo que la culpa pretende». Por la tarde, el inspector Chrysler apareció en su puerta, cansado e insatisfecho. Hemos comprobado que la historia de la criada es verídica, pero la señora Price Ridley lo niega todo. Afirma que la chica es histérica y que la muerte de Finch fue pura coincidencia. «Dudo que sea una coincidencia», dijo la señorita Marple, ofreciéndole té. «Pero sí creo en la desorientación. Es una costumbre tan antigua como los 10 mandamientos, sobre todo el de dar falso testimonio». Chrysler dio un sorbo, observándola por encima del borde de la taza. «¿Has estado dándole vueltas a algo?» «Dilo». Dejó el platillo con delicadeza. En el pueblo, se supone que el pobre Finch estaba ligado con la señora Larson o que chantajeaba a la señora Price Ridley. Pero ninguna de las dos cosas encaja del todo, ¿verdad? Era un hombre prudente, metódico por naturaleza. Cuando un hombre así trastoca su propia rutina, siempre hay una razón moral, no material. Quizá intentaba redimirse. ¿Piedra? Sí. Por una carta que nunca debió haber entregado o que entregó demasiado tarde.
Las cartas son cosas extrañas. Inspector, pueden cambiar destinos o acabar con ellos. Emitió un leve gruñido. ¿Crees que esto tenga que ver con la correspondencia perdida? La que estaba en azul. Tal vez, dijo ella, pero tal vez no solo una. Imagina un círculo de cartas, cada una destinada a ocultar, a restaurar las apariencias. Un hombre que conoce la verdad debe decidir cuáles destruir y cuáles devolver. Rara vez se sobrevive a tales decisiones. Chrysler frunció el ceño y se levantó para marcharse. Hablar en acertijos, señorita Marple. Es más seguro así, respondió con una leve sonrisa. Hasta que uno sepa a quién le gustan menos los acertijos. Cuando él se había marchado, ella abrió la carta dirigida a Finch. Dentro había una sola hoja, con la tinta borrosa por la humedad. La letra era inconfundiblemente femenina. Harold, no puedo perdonarte lo que has hecho, pero no puedo soportar lo que sucederá si otros se enteran. Quema esto, por el bien de ambos. Sin firma, solo una tenue impresión de una inicial en relieve presionada en la esquina. Page. Miss Marple dobló el papel lentamente, con los ojos reflejando la luz del fuego. Las apariencias murmuraron, son sirvientes tan incansables. La campanilla de su puerta sonó un único y dubitativo tañido. Se levantó, sabiendo instintivamente quién sería antes incluso de abrir la puerta. Allí estaba la señora Price Ridley, con el rostro pálido bajo el sombrero, la compostura a punto de desmoronarse. Señorita Marple dijo con voz tan fina como el papel, «¿Puedo pasar? Hay algo que debo decirle, algo que debería haberle dicho antes». La señora Price Ridley cruzó el umbral como quien entra en un confesionario, sus manos enguantadas temblaban a pesar de su habitual coraza de decoro. Miss Marple la condujo hacia el fuego, donde la luz de la lámpara suavizó los rasgos afilados de su rostro. La mujer no se sentó de inmediato, permaneció de pie unos instantes, contemplando las llamas, como si éstas pudieran consumir lo que estaba a punto de decir. He venido porque se ha vuelto imposible soportar esas miradas inquisitivas cuando paso. Pensé que el silencio me protegería, pero me ha hecho sentir culpable de algo que no hice. El tono de la señorita Marple era suave, pero firme. El silencio es un buen manto, señora Price Ridley, aunque rara vez abriga por mucho tiempo. La mujer soltó una risa breve y quebradiza. Siempre has tenido un don para esas verdades. Muy bien, entonces. Conocí a Harold Finch. No muy bien, pero el tiempo suficiente para lamentarlo. La primavera pasada me trajo una carta, entregada por error, destinada a otra señora. Leí lo suficiente para saber que se trataba de una indiscreción. Descubrió el error casi de inmediato, pobre incauto, y vino suplicándole que se la devolviera. ¿Lo devolviste? Sí, dijo rápidamente, pero no antes de que él se diera cuenta de que lo había leído. Le dije que no tenía importancia, pero me miró, ay, con esa mirada silenciosa y desesperada que tienen los hombres cuando saben que han arruinado algo que no pueden nombrar. Creo que desde ese día creyó que su vida estaba en mis manos. Las agujas de la señorita Marple tintineaban una sola vez en el silencio antes de que las dejara a un lado. ¿Y cuál era su carta? No, susurró la mujer. Iba dirigida a él, de una mujer casada, aunque nunca supe cuál. Solo que era alguien respetable. Se mordió el labio. Cuando él murió, pensé que todo se volvería en mi contra. Prefiero que me consideren insensible a una tonta escandalosa. El reloj avanzaba con tic-tac delicado, marcando su vergüenza poco a poco. Miss Marple la miró con algo que podría haber sido compasión. Guardaste su secreto, entonces. ¿O eso creías? La señora Price Ridley giró bruscamente. ¿Quiere decir que había otra carta? Miss Marple inclinó la cabeza. Las cartas, como los pecados, suelen venir de dos en dos. Una oculta, la otra revela. Finch
Creo, intentaba enmendar su error. Recuperó lo que nunca debió haber salido del sobre. Es un impulso noble, pero fatal. La compostura de la mujer flaquea. ¿Crees que lo mataron por eso? Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que puede haber asustado a alguien al devolverle lo que pretendía olvidar. Durante un largo rato, el único sonido fue el leve crepitar del fuego. Entonces, la señora Price Ridley respiró hondo, con dificultad. Hay algo más. Hace 2 noches, antes de que encontraran esa terrible carta en el arroyo, oí que llamaban a mi ventana poco después de las 10. Pensé que era el viento, pero cuando miré fuera, vi a alguien de pie junto al seto. No pude verle la cara. Solo una bufanda de lana roja. Creo que era de Finch. Solía usarla. Los ojos de la señorita Marple se aguaron casi imperceptiblemente. Una bufanda roja, murmuró. Qué curioso que el miedo siempre se vista de recuerdos. La mujer se estremeció. ¿Crees que estoy en peligro? ¿En peligro? No. Pero tal vez necesite honestidad. Al fin y al cabo, es más seguro que la reputación. La señora Price Ridley se levantó, visiblemente más aliviada, aunque su alivio era frágil. ¿Se lo dirás al inspector? Cuando llegue el momento oportuno, dijo la señorita Marple. Y solo lo que sea necesario contar. Tras cerrarse la puerta tras su visitante, la habitación se sintió más vacía, como si algo se hubiera liberado, pero no del todo. Miss Marple se acercó al escritorio, sacó la carta dirigida a Harold Finch y la colocó junto al trozo de tela azul y el pétalo. Juntos parecían formar una sola composición de dolor, prensada entre el papel y la tinta. Su mente se detuvo fugazmente en la bufanda roja, ese destello de calor contra la nieve blanca. La habían visto la mañana de la muerte de Finch, pero nadie sabía dónde estaba. Recordó que el inspector había mencionado un trozo de lana enganchado en el seto cerca del arroyo, un detalle insignificante entonces, pero tal vez no tanto ahora. Afuera, la tarde se sumió en una quietud expectante. La campana de correo sonó una vez, una entrega tardía e inesperada. Miss Marple fue a la puerta, pero no había nadie, solo un pequeño sobre en el umbral. Su nombre, escrito con aquella misma tinta azul inconfundible. Lo acercó a la luz del fuego, rompiendo el sello con dedos firmes. Dentro había una sola línea. «Ves demasiado. Deja que los muertos guarden sus secretos». La letra temblaba de prisa y miedo. Miss Marple permaneció inmóvil, con expresión indescifrable. En la chimenea, la última brasa se movió con un leve suspiro, esparciendo un resplandor rojizo que parpadeó fugazmente sobre su rostro. La tenue espiral de humo azul del fuego se mezclaba con el olor a lacre mientras Miss Marple sostenía la nota anónima entre las tenazas. Observó cómo la llama lamía los bordes hasta que el papel se dobló sobre sí mismo y se convirtió en cenizas. No fue el sentimentalismo lo que la impulsó a destruirla, sino la estrategia. Quienes envían advertencias rara vez esperan calma a cambio. Y la calma, según su experiencia, era la forma más segura de hacerlos equivocarse. Afuera, la escarcha había regresado, brillando bajo una luna tenue. Corrió las cortinas y se quedó quieta, escuchando cómo el pueblo se sumía en el sueño, el ocasional crujido de una contraventana, un ladrido lejano, los pequeños ruidos mecánicos de la paz doméstica que, una vez perturbados, nunca vuelven a sonar del todo inocentes. Al amanecer, el pueblo se sumió en ese peculiar silencio que sigue a los rumores que se vuelven peligrosos. Las conversaciones se interrumpen al abrirse las puertas. Incluso el sermón del vicario aquel domingo tuvo una extraña contención, como si la santidad misma se hubiera convertido en una forma de cautela. El inspector Chrysler apareció después de la misa, con aire brusco, pero con la mirada delatada por una noche en vela.
Ha habido otro incidente, dijo sin rodeos. Entraron a robar en la oficina de correos pasada la medianoche. Solo forzaron un cajón, el que contenía la libreta de rutas de repuesto de Finch. No tocaron nada más. Miss Marple, abotonando el abrigo, emitió un leve sonido que podría haber resultado sorprendente o comprensible. «¡Qué selectiva!», murmuró. «Una ladrona que solo roba las costumbres de un hombre». Chrysler la miró fijamente. «¿Crees que hay alguna conexión?» «Creo», dijo, «que quien teme ser descubierto debe primero estudiar el ritmo del que se ha ido, para parecer tan inofensivo como lo fue en su día». Caminaron juntos por el sendero hacia la vicaría. La nieve crujía bajo sus pies como papel susurrante. Chrysler hablaba poco, aunque ella podía percibir que su mente daba vueltas a la misma verdad desde la perspectiva de un policía hecho sin psicología, pruebas sin emoción. Al llegar a la puerta, se detuvo en seco. «Le pedí a la señora Price Ridley que vigilara», dijo. «Puramente por precaución. Ha estado recibiendo llamadas de la señora Larson discretas a altas horas de la noche. Al parecer, comparten una historia». Miss Marple sonrió levemente. Las damas que temen el escándalo suelen encontrar compañía, aunque rara vez por mucho tiempo. Los secretos necesitan soledad para prosperar. El inspector frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» «Es decir», dijo, «que las alianzas basadas en el miedo tienden a desmoronarse al primer atisbo de verdad. Espero que una de ellas rompa el silencio pronto». Esa tarde, su esperanza se vio recompensada. La señora Larton apareció en su puerta, pálida y temblorosa, con un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Pensaba devolverlo», dijo sin saludar. «Lo encontré esta mañana entre la leña. Ay, señorita Marple, no puedo abrirlo sola». Miss Marple le indicó que se acercara a la chimenea y desplegó el papel. Dentro yacían los restos de una fotografía manchada por el agua, pero que mostraba inequívocamente a una mujer sentada junto a un escritorio. El rostro estaba borroso, no por el paso del tiempo, sino deliberadamente tachado con tinta. Debajo, una tenue inscripción decía HF. «Con gratitud, PR». La señora Larson se tapó la boca con la mano. «Él prometió destruirlo. Se lo supliqué. Pensé que si salía a la luz». «La gente pensaría lo peor», concluyó Miss Marple en voz baja. «Lo cual suele suceder, con o sin invitación». Observó la imagen un instante más. «Esto no tiene nada que ver con el romance, querida. Tiene que ver con la posesión. La fotografía, las cartas, incluso el aroma a lavanda, todo conservado como recordatorio de superioridad. El pobre Finch se vio envuelto en una contienda de apariencias, y tales contiendas nunca son amables». La mujer la miró con impotencia. «¿Crees que lo es?» «Creo que la señora Price Ridley temía que le devolvieran lo que había dado, y alguien la ayudó a asegurarse de que nunca llegara». Antes de que la señora Larson pudiera hablar, un golpe seco y oficial resonó en la puerta. El inspector Chrysler entró con semblante adusto. «Hemos encontrado a la criada», dijo. «Estaba intentando vender un relicario en Melchester, uno que perteneció a la señora Price Ridley. Afirma que fue un regalo. Está aterrorizada». Miss Marple intercambió una mirada con la señora Larson, cuyos labios se entreabrieron en un gesto de silenciosa consternación. «Pobre niña», murmuró. «Otra vez el miedo. ¿Sabe, inspector? Siempre es la misma enfermedad». Chrysler exhaló pesadamente. «Si miente, lo demostraré esta noche. O, como dijo suavemente la señorita Marple, si está diciendo la verdad, podrías asustarla hasta hacerla callar para siempre». Él vaciló, pero algo en su voz lo detuvo. «Tienes un plan, ¿verdad?». La señorita Marple sonrió, una sonrisa que podía tranquilizar o inquietar según a quien la recibiera. «Simplemente una invitación. Mañana tomaré el té a las 4. Usted, la criada y las 2 señoras me acompañarán».
Prometo que no habrá ningún problema. El inspector se quedó mirando. ¿Piensa interrogarlos usted mismo? Oh, en absoluto, dijo la señorita Marple, ordenando mentalmente sus tazas de té. Quiero dejar que se interroguen entre sí. Es mucho más revelador. Al cerrarse la puerta tras él, el reloj dio una campanada, un sonido tenue y metálico. Miss Marple volvió la mirada hacia el fuego, donde el borde chamuscado de la fotografía se curvaba lentamente hacia adentro. La respetabilidad, susurró a la llama, es un disfraz tan frágil. La tarde siguiente llegó clara y fría, con una luz tenue como el peltre pulido. El salón de Miss Marple estaba dispuesto con su esmero habitual. La tetera de plata relucía, los sándwiches cortados en triángulos perfectos y el fuego encendido de tal manera que su resplandor llegaba a todos los rincones sin deslumbrar. Todos habían aceptado la invitación, aunque nadie sabía muy bien por qué. Ese era el don de Miss Marple, suscitar confesiones bajo la apariencia de cortesía. A las 4 en punto, la primera en llegar fue la señora Larson, con los ojos ensombrecidos bajo un sombrero demasiado elegante para su comodidad. Tomó asiento junto a la ventana, con las manos entrelazadas en el regazo. La criada la siguió, vacilante y pálida, acompañada por la esposa del vicario para que la consolara. Unos instantes después, la señora Price Ridley entró con paso firme, exudando una dignidad ofendida. Su cuello de piel parecía casi un escudo y no saludó a nadie directamente. El inspector Chrysler entró el último, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Parecía algo incómodo entre las tazas de té. «He hecho lo que me pidió, señorita Marple», dijo. «Todos presentes, aunque espero que sepa lo que está haciendo». «Oh, yo rara vez lo hago», respondió la señorita Marple con suavidad. «Pero la providencia sí lo hace a menudo, lo cual es más que suficiente». Se sirvió el té, y el tintineo de la porcelana resultó relajante en su ritmo. Durante unos minutos, solo crepitó el fuego, y la tensión entre ellos se mantuvo como el brillo del calor sobre una vela. Entonces habló la señorita Marple con un tono coloquial. «He estado pensando en el pobre señor Finch, un hombre de costumbres puntuales, cuyo único error fue entrometerse demasiado en la vida ajena. Se me ocurrió que su muerte no fue por avaricia, sino por remordimiento de conciencia. Esa es una causa de problemas poco común en cualquier parroquia». La señora Price Ridley se puso rígida. «Si esta es otra de sus insinuaciones, señorita Marple». «Mi querida», dijo Miss Marple en voz baja, «jamás hago insinuaciones. Simplemente observo. Por ejemplo, he observado que la bufanda roja del señor Finch aún no ha aparecido, aunque fue vista la mañana de su muerte, y que la persona que me advirtió que dejara que los muertos guardaran sus secretos usó la misma tinta azul que cierta carta que poseo». Un murmullo recorrió la habitación. La mirada de la señora Larson se dirigió a la señora Price Ridley, quien a su vez la miró con una expresión gélida. La criada, atrapada entre ambas, retorció su pañuelo hasta romperlo. Chrysler se inclinó hacia adelante. «Sugieren que una de estas señoras escribió esa nota». «No sugiero nada», dijo la señorita Marple con serenidad. «Pero he descubierto que la culpa a menudo intenta ordenar lo que la verdad deja desordenado. El maletín del señor Finch, sus cuidadosas entregas, su peculiar pregunta sobre quién abre el correo, todo apunta a alguien que intenta corregir un error moral, no cometer uno criminal». La voz de la señora Larson resonó, frágil como el cristal. «¿Crees que pretendía exponernos para arruinarme?» «Al contrario», replicó la señorita Marple. «Quería protegerlos a ambos. Veréis, sabía que existía la fotografía, la que creíais destruida. La encontró en un paquete sin sellar e intentó devolverla antes de que pudiera ocurrir algún daño.
pero subestimó hasta dónde llegaría el orgullo para preservar su imagen. Todas las miradas se dirigieron a la señora Price Ridley. Permanecía inmóvil, con una mano enguantada apoyada en la rodilla. «Tonterías», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Era un hombre común, entrometiéndose donde no le correspondía. «En efecto», dijo la señorita Marple con dulzura, «no tenía derecho a hacerlo, y aún así lo hizo por compasión. Cuando vino a verla aquella mañana, imagino que no trajo acusaciones, sino súplicas. Probablemente había descubierto su correspondencia con la señora Larton. Quizá encontró una carta que las vinculaba a ambas en un asunto que era mejor olvidar. Quería devolvérsela discretamente. El bolígrafo del inspector se rasgó contra su cuaderno. ¿Y ella se negó? Creo que entró en pánico, dijo la señorita Marple. Miedo, orgullo, un deseo desesperado de que algo pudiera revertirse extrañamente aliados. Una disputa junto al arroyo, un golpe repentino quizá con la intención de silenciar, no de matar. Después, la conciencia y el cálculo se enzarzaron en una lucha. El maletín estaba listo, la escena daba la impresión de un infarto pacífico, pensaron todos. Pero el infarto se presenta de muchas maneras. La señora Larson había empezado a llorar en silencio, con el rostro vuelto hacia otro lado. «No lo sabes», susurró la señora Price Ridley. «No estabas allí». «No», dijo la señorita Marple, «pero ya lo he visto antes». Una mujer aterrada ante la posibilidad de ser vista como una tonta, temerosa de que los chismes manchen su reputación. St. Mary Mead no propicia tales tragedias por maldad, sino por decoro. Durante un largo rato, la señora Price Ridley permaneció inmóvil. Luego, su mano se movió lenta y temblorosa para desabrocharse el guante. Vino con la carta y dijo sin rodeos. Le dije que se fuera. No quiso. Dijo que no era justo que otro cargara con mi culpa. Le pegué. Solo una vez. Cayó de forma tan extraña, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. No quise decir, sus palabras se perdieron en el silencio. Solo el tic-tac del reloj respondía. Miss Marple sirvió otra taza de té con silenciosa eficiencia, un gesto extrañamente misericordioso. «Rara vez lo hacemos a propósito, querida. Eso es lo que hace que el pecado sea tan cotidiano». Chrysler se puso de pie, con una expresión que reflejaba la solemnidad profesional reservada para las despedidas. «Señora Price Ridley, debo...» «Por supuesto», dijo la señorita Marple, deteniéndose con un gesto de la mano. «Pero permítanme un momento. Las apariencias son caprichosas y no les gustan las salidas abruptas». Dudó un instante y luego asintió. La habitación parecía respirar de nuevo, aunque suavemente, como si se resistiera a interrumpir lo que acababa de decirse. Cuando las mujeres se marcharon, la criada, llorando, la señora Larson en silencio y la señora Price Ridley, caminando con la lenta dignidad de la condenada señorita Marple, permanecieron junto al fuego. El inspector se quedó allí, indeciso. «Nunca entenderé cómo lo ves todo con tanta claridad», dijo finalmente. Ella sonrió levemente. «Oh, no está claro, inspector. Solo el recuerdo. Todo pecado en un pueblo tiene un antepasado. Se aprende el parecido familiar». Hizo una leve reverencia y la dejó en el resplandor del hogar. Afuera, el crepúsculo descendía sobre St. Mary Mead, tiñendo los tejados de un manto de escarcha y cubriendo las callejuelas. Adentro, Miss Marple recogió las tazas de té. Limpió un pequeño círculo de condensación de la mesa y echó un último vistazo hacia la ventana. Había comenzado a nevar de nuevo, con finos y deliberados copos que caían como para ocultar lo que se había revelado.